En el día de hoy, como dijimos, ¿verdad? Vamos a leer de Lucas 2, 46 al 47. En el día de hoy, vamos a leer Lucas 2, 46 al 47. Gloria a Dios. Y a manera de introducción, mientras usted busca, hemos estado hablando acerca de el discipulado para crecer a la semejanza de Cristo. Hemos estado hablando acerca de cómo nuestra vida, el propósito de nuestra vida como cristianos es crecer a la imagen ¿de quién? De Cristo. Crecer a la imagen de Cristo. Y la última vez que hablamos de este tema, pues tratamos cómo crecemos a la imagen de Cristo, a la semejanza de Cristo en nuestra vida de oración, como Cristo en la oración. Y el día de hoy vamos a hablar de otra manera en la cual nosotros crecemos a la imagen de Cristo. Y es como Cristo en la lectura y estudio de la palabra. Como Cristo en la lectura y estudio de la Biblia. Y nos vamos a sustentar en Lucas 2, 46, 47 hoy como texto principal. Y la palabra de Dios dice en Lucas 2, 46, 47: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y el verso 47: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y vamos el día de hoy a exponerla. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté respaldando tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté redarguyendo nuestras vidas por medio de tu palabra. Que la pongamos en práctica, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes y ayúdanos a concentrarnos en lo que hoy aquí se va a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Como Cristo en la lectura de la palabra de Dios. Y así como nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración, como vimos en el último sermón, el último mensaje, cuando nos reunimos, el día de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, desde temprana edad, desde que era un niño, un adolescente, era un arduo lector y estudioso de la palabra, de las Escrituras. Y nosotros, como seguidores de Cristo, debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo también en nuestro amor por el estudio de la palabra de Dios.
Y vamos a dividir lo que se va a decir hoy en 3 puntos. El primero es, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de devoción a las Escrituras. El número 2, leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Y 3, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos con el primero. Vamos a demostrar por medio de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de devoción a las Escrituras. Y en este evangelio, en el evangelio de Lucas, amado hermano, muestra cómo Cristo, una vez más, desde joven, desde niño, desde adolescente, se dedicó a las Escrituras. Y esta devoción de Cristo a las Escrituras se puede apreciar claramente en este texto. Aquí vemos a un Jesucristo que tenía 12 años de edad. 12 años de edad. Y este Cristo, joven Cristo, estaba en el templo. Gloria al Señor. Aquí en este capítulo 2. Jesús fue llevado a Jerusalén por José y por María a una fiesta anual que se celebraba, que era la Pascua. La Pascua. Los israelitas celebraban todos los años la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Una fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y si usted y yo nos vamos a ¿verdad? En Éxodo 12, podemos ver esa narración de cómo surgió, ¿verdad?, esa fiesta de la Pascua. José, María y Jesús fueron a Jerusalén a esa fiesta de la Pascua que celebraba el pueblo de Israel todos los años. Y, gloria a Dios, si vemos a Lucas capítulo 2, versículo 43, dice que, vamos a leer el versículo 41, perdón. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lucas 2, 41. 42. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuántos años tenía Jesús? 12 años. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María. Gloria a Dios. Sin que lo supiesen José y María. Y el verso 44. Están leyendo conmigo todo, ¿verdad? El verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. O sea, Jesús, junto con sus padres, María y José, fueron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Se acabó la fiesta y se devolvieron a casa. Pero había pasado un día de camino. Usted sabe que era caminando que se andaba antes, no era con carro, ni en trenes, ni en avión. Se caminaba
se andaban burro, caballo, ¿verdad? Perdón. Y cuando salieron de Jerusalén, tenían un día caminando. Y al día se dan cuenta que Jesús no está ahí, que Jesús no está con ellos. Es importante notar que esos viajes no solamente eran María y José, sino que habían parientes. María, José, sus hermanos, sus primos, entonces los primos de Jesús. O sea, que era un buen grupo. Y muchas veces, gloria al Señor, yo estoy especulando, quizás María y José pensaban que Jesús estaba jugando con sus familiares, con sus otros tíos, con sus primos. Pero el asunto es que, dice este versículo 43, 44, y pensando que estaba entre la compañía, José y María anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Gloria a Dios. El versículo 45. Pero como no le hallaron, no encontraban a Jesús entre los parientes, ¿qué hicieron? Volvieron otra vez a Jerusalén, buscando a su Jesús de 12 años. Imagínense la angustia de una madre, ¿verdad? De la preocupación, ¿verdad? De María y José. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Preocupados. Y se devolvieron a Jerusalén. Gloria al Señor. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Me siguen, verdad? Y entonces, en el versículo 46, y aconteció que 3 días después, o sea, cuando se devolvieron, María y José tenían 3 días buscando a Jesús, hermano. 3 días buscando a Jesús. 3 días buscando a Jesús. Con mucha angustia y preocupación, muy probablemente, ¿verdad? Como toda madre y todo padre. Y después de 3 días, le hallaron. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. En el templo. Le hallaron en el templo. Fíjese de esto, hermano. Usualmente, ¿qué haría un niño? ¿Cuál es la vida de un niño de 12 años? Mayormente. Jugar, ¿verdad? Correr, qué sé yo. Hacer cosas muy diferentes a estar en un templo. Estar en un templo. Pero nuestro Señor Jesucristo amaba, ¿verdad?, las Escrituras. Amaba los negocios de su Padre, como más adelante vamos a leer. En los negocios de mi Padre, dijo Jesús, me conviene estar. Y ese niño de 12 años, después de José y María buscando los 3 días, lo encontraron en el templo. ¿Usted sabe qué? Sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Y usted sabe qué? Si Jesús estaba en el medio, usted sabe que era que el centro de atracción. Él estaba en el medio. Y estaban todos esos doctores de la ley. Estamos hablando de gente que sabe de escritura, ¿verdad que sí? Maestros, escribas, fariseos, doctores de la ley. ¿Y usted sabe qué estaban haciendo ellos? Mi hermana y mi hermano, oyendo a Cristo, oyéndolo, y no solamente oyéndole, sino haciéndole preguntas
a Jesús. Repito el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aleluya. Mi hermano, repito, Jesús solamente tenía 12 años aquí. 12 años. Y ya a esta temprana edad, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo evidenciaba su conocimiento profundo de las Escrituras. Jesucristo, aparte de ser un hombre de oración, también era un hombre de devoción al estudio de la palabra de Dios. Santo sea el Señor. Mi amado hermano, usted y yo estamos en estas semanas estudiando cómo nuestro propósito es crecer a la semejanza de Cristo para la gloria de Dios. Somos cristianos para crecer a la semejanza a Cristo, para la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos de orar como Cristo oraba, con esa misma pasión, con esa misma devoción, con esa misma frecuencia. Pero también debemos tener esa misma devoción al estudio de la santa palabra de Dios. Hermanos, tenemos que imitar a Cristo en todo. Amén. Amén. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Christ likeness. Crecer a la semejanza a Cristo. Y este Cristo de 12 años, hermanos, demostraba y evidenció aquí cómo tenía un conocimiento asombroso de la palabra de Dios. Es asombroso. Niño de 12 años demostrando este nivel de amor y devoción por la palabra de Dios. Yo creo que dice el versículo 47, verse 47. You're with me, right, guys? Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a hacer una pregunta. Aleluya. ¿Estamos nosotros imitando a Jesús en su devoción, pasión y amor por las Escrituras? ¿Estamos nosotros imitando a Jesús en su devoción, amor y pasión, Eli, por las Escrituras? Gloria al Señor. Penosamente muchas veces la respuesta es no. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Entonces, estamos siendo confrontados con esta verdad y con esta palabra. ¿Usted sabe qué? No parar, solamente escucharlo y ya, sino para uno poner esto en práctica. En lo que uno tiene que crecer, mi hermano, vamos a crecer, vamos a ponerlo en práctica con la ayuda indispensable del Espíritu Santo que nos ayuda.
Mis hermanos, lea usted la Biblia todos los días. Do you read your Bible every day? Lea usted la Biblia todos los días. Dedícate un tiempo, hermano, para meditar en la palabra del Señor. Si es algo que no lo estamos haciendo, vamos a ponerlo en práctica. En la mañana, mi hermano, cuando usted se levante, dedíquele un tiempo a Dios. When you wake up in the morning, guys, take some time to talk to God. Take some time to read His Word. Take some time to meditate in His Word. Cuando nos levantamos en la mañana, tomemos un tiempito para hablar con Dios. Tomemos un tiempo, amado hermano, para leer una porción de la palabra del Señor y meditar. Usted sabe que como los alimentos son necesarios para nuestro cuerpo, así el alimento espiritual es necesario para nuestra vida espiritual saludable. Y muchas veces nosotros como cristianos, amado hermano, tenemos una anemia espiritual. Nos falta, gloria al Señor, vitamina espiritual. Y estamos débiles porque no alimentamos nuestra alma con el alimento de la palabra del Señor. Muchas veces hablamos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Anemia, deficiencia de vitamina B12, produciendo, gloria al Señor, anemia macrocítica, Víctor, ¿verdad? La B12. O la deficiencia de hierro, produciendo una anemia microcítica o ácido fólico. También hay que alimentar nuestras almas diariamente. We have to feed our souls daily, guys, with the Word of God, con la palabra del Señor. Tenemos que alimentar nuestras almas diariamente con la palabra del Señor. Repito, esto no es un asunto, amado hermano, de los domingos nada más, o los sábados, qué sé yo. Cada uno de nosotros tiene que tener una vida de tiempo con Dios, personal. Eso es el cristiano, eso es parte de la devoción cristiana, amado hermano. De la única manera que nosotros crecemos en nuestra vida como cristianos, en nuestra semejanza a Cristo, es teniendo una relación con Cristo diaria. Hable con su Dios todos los días. Exprésele a Dios ábrale a Dios su corazón, gloria al Señor. Lea su palabra. Imite a Jesús. Imitemos a Jesús en su devoción con la palabra del Señor. Amado hermano, otra forma de imitar a Jesús es también esforzándonos y siendo diligentes, escuche esto, en leer y estudiar y meditar y memorizar, repito, en leer, estudiar y meditar y memorizar la palabra del Señor. Did you got that, English speaking people? Got it, right? Tenemos que crecer en cuanto a estas cosas, en imitar a Jesús con esa misma pasión. Y entonces, no solamente eso, sino usted sabe qué pasa. Cuando nosotros tenemos esta devoción por la palabra del Señor, nuestras conversaciones van a comenzar a salir cosas de la Biblia de ahí. Porque nuestra mente se va a comenzar a saturar con la palabra del Señor. Y usted va a comenzar a pensar más en la palabra de Dios. Y entonces usted sabe lo que es la Biblia, la palabra de Dios es también como una espada. Es parte de la armadura de Dios que menciona Efesios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi hermano, esta es una espada. Peleamos cuando nosotros usamos
este instrumento en nuestra vida espiritual. Cuando viene el momento de tristeza, usted se acuerda de la palabra del Señor que dice, gloria al Señor, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre me gozo en su presencia. Cuando usted está ansioso, preocupado, con la cabeza así por algún problema, usted se acuerda de Filipenses, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, y así, usted sabe algo. Mi hermano, la palabra del Señor es la mejor espada para nosotros pelear todas las circunstancias de nuestras vidas que podamos tener. Filtramos todas nuestras circunstancias por la palabra. Y entonces no solamente eso, sino que creemos esas cosas, ¿me entiende? Creemos y las vivimos. Pero imagínese usted que nosotros no tengamos ninguna... No hay en nuestra mente nada para poder pelear. Estamos peleando. Es como ir a una guerra, gloria al Señor. Y el enemigo tiene muchos tanques y todo. Y nosotros con las manos en blanco, vacías. Pero usted sabe algo. La espada que tenemos es más poderosa que cualquier guerra que podamos tener. Lo único que tenemos que hacer es usarla. Memorizarla, meditarla, estudiarla, aplicarla a nuestras vidas. Aleluya. Hermano, y por eso es que en Jesucristo vemos también cómo Él usó la Biblia como espada en sus batallas. Y se lo voy a demostrar ahora mismo, fácilmente. ¿Usted se acuerda de la tentación de Jesús? Váyase a Mateo, capítulo 4. Versículo 1 al 11. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Everybody get those verses. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Lo voy a leer todo, hermano. Escúchenme. ¿Qué acabo de decir? Que la palabra del Señor es espada del Espíritu, ¿verdad que sí? ¿Qué dijimos? Que nuestro Señor Jesucristo era un hombre ¿de qué? De estudio de la palabra. Lo demostró al estar en medio de la ley de 12 años, en el templo, con los doctores de la ley enseñando a ellos escrituras. Pero también vemos ahí en este verso cómo la escritura que Jesús sabía fue una espada, un arma espiritual que Él usó en medio de su batalla contra Satanás en la tentación. Vamos a leer para demostrar eso. Mateo 4, 1 al 11. Oiga lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor lo reprenda. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces
con tu pie en piedra. Jesús le dijo, verse 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, verse 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Qué usó nuestro Señor Jesucristo para poder pelear la tentación contra Satanás? La palabra de Dios. Amado hermano, escúcheme. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, una de las armaduras a nuestra disposición. Gloria al Señor. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Cristo venció la tentación de Satanás debido a su conocimiento de las Escrituras, interpretándolas en su contexto correcto. Cuando Cristo fue tentado, Él venció con la palabra. Santo es el Señor. Las Escrituras es una espada. Aleluya. Amado hermano, para que Jesús pudiera refutar a sus oponentes, porque Jesús no solamente, gloria al Señor, peleó contra Satanás usando la palabra, sino contra los escribas y fariseos, todos los que se levantaron contra Jesús. Para que Jesús pudiera refutar a sus oponentes con la verdad, primero necesitaba conocer las Escrituras. Si Cristo no hubiese conocido las Escrituras, ¿cómo va a poder pelear la tentación? Vamos a ver. Entonces explíqueme usted, amado hermano, cómo usted y yo vamos a poder pelear nuestras tentaciones sin conocer la palabra de Dios, sin escudriñar la palabra de Dios, sin meditar, sin memorizar incluso la palabra de Dios. ¿Cómo? Es como ir a una batalla sin espada. Going to a war without a sword, if we don't know the scripture. Usted sabe qué va a pasar, vamos a ser derrotados fácilmente. Pero seamos como nuestro Señor Jesucristo, estudiemos la palabra para que podamos pelear nuestra batalla con las Escrituras, que es la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Amado hermano, Jesús tenía hambre de la palabra de Dios y fue disciplinado en la lectura de las Escrituras. Era disciplinado en la lectura de las Escrituras. En consecuencia, Jesús adquirió un conocimiento ejemplar de ella, lo que se evidencia claramente en la forma en que reprendió a Satanás, como leímos acá. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, dijo Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece con piedra alguna. Usted ve ahí algo importante, amado hermano. Satanás, el Señor lo reprenda, usó Jarvis, la Biblia,
para tratar de engañar a Jesús. Pero la usó en un contexto distorsionado. Y eso ya es otro estudio. Sí le puedo decir que lo usó en un contexto distorsionado. Entonces Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego entonces Satanás le dijo, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos. Y Satanás era también como medio tonto, medio bruto, porque como a Jesús, realmente Él es el dueño de todo, Él es el creador, gloria al Señor. Y entonces Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Escrito está. Gloria a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De qué le habló ahí? Del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Usted ve cómo Cristo evidenció claramente, gloria al Señor, cómo la Escritura fue un instrumento clave para Él poder pelear la tentación contra Satanás. Y Él lo demuestra incluso más tarde cuando también refutó fariseos, saduceos, escribas y otros. Hermano, es que como dice Efesios 6, 17, busca Efesios ahora. Efesios, porque esto hay que leerlo, hermano. Usted se tiene que ir de aquí entendiendo hoy que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es una parte esencial de nuestra armadura, hermanos. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Oiga lo que dice Efesios 6, 17. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice Efesios 6, 17. Yo voy a leer toda la armadura desde el versículo 10 como un recordatorio. Pero lo que quiero es, ¿verdad?, que ustedes vean cómo la Escritura es la espada del Espíritu. La Escritura es la espada del Espíritu. Gloria al Señor. Por lo demás, esto es Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, gloria a Dios, contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, ¿usted cree que nuestra batalla es fácil? Hermano, una batalla espiritual que todos tenemos. Todos tenemos, Víctor, una batalla espiritual. El enemigo no quiere que uno avance en Dios. ¿Cuáles son nuestros principales enemigos? Satanás, el Señor lo reprenda, el mundo y nuestra propia carne. No tenemos lucha contra carne y sangre. Oiga esto, el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oiga lo que dice el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y oiga el versículo 17, aleluya. Oiga el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. ¿Cómo nosotros vamos a ir a una batalla sin la espada? Y con todo lo que tenemos lucha, ¿verdad? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Mi hermano, tantas cosas que quieren que uno caiga. Pero usted sabe algo, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Memorice la Biblia, estudie la Biblia, medite en la Biblia. Gloria al Señor, lea su Biblia. Hermano, esto es algo que es bonito. Es nuestra espada. Santo. Oiga lo que dice el versículo 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aleluya. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, dijo Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, tenemos que imitar a Cristo en cuanto al estudio perseverante, con pasión, con denuedo de la palabra de Dios. Entre tantas cosas, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, como vemos en Efesios 6:17. Y la necesitamos para combatir el mal en nosotros. Ese mal en nosotros. Y también ese mal contra nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios también. Usted sabe lo que dice 2 de Timoteo 3. Vamos ahora a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo, busque. 2 de Timoteo, gloria al Señor. Capítulo 3. Versículo 16 al 17. Gloria al Señor. Dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. You guys got it too, right? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Wow, repito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, es la palabra de Dios que nos hace perfectos, nos va perfeccionando. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para irnos santificando. Perfección, santificación. En otra palabra, semejanza a Cristo. Todo eso es lo mismo. Mientras más nos parecemos a Cristo, más santos somos.
más nos vamos perfeccionando. Todo va ahí, en crecer a la imagen y a la semejanza a Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que sí? Claro, todo eso. Pero ¿qué es lo que Dios usa para ayudarnos a nosotros a crecer a la imagen de Cristo? Su palabra. Si nosotros no estudiamos su palabra, no meditamos su palabra, no memorizamos su palabra, es muy difícil que vayamos a crecer. Se nos hace muy difícil. Amén. Es la palabra de Dios que enseña, que redarguye, que corrige. Que corrige. Y que nos instruye en justicia. Amén. Gloria al Señor. Así que esta palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a equiparnos unos a otros con la palabra de Dios en nuestras conversaciones diarias. Esto es clave. Nosotros como cristianos, amados hermanos, amadas hermanas, estamos llamados a equiparnos unos a otros con la palabra de Dios en nuestras conversaciones. Usted sabe qué debe abundar mientras nosotros hablamos los unos con los otros. La palabra de Dios. Cuando yo hablo con mi esposa, debe abundar la palabra de Dios. Cuando yo hablo con quien hable, hermano, tiene que venir. O sea, porque uno se satura de la palabra de Dios. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Si nuestra mente y nuestro corazón están saturados con tonterías de este mundo, qué sé yo, si invertimos más tiempo en televisión, en ver televisión, o en ver videos en YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok. Dígame otro, no sé. ¿Se me queda alguna? Facebook, yes. What else? Instagram. Snapchat. What is that? Snapchat. Snapchat. Okay, thank you. TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Si invertimos más tiempo en eso y no estudiamos la Biblia, no oramos, usted sabe que nuestro corazón y nuestra mente va a estar abundada con cosas que no le agradan a Dios, porque muchas de las cosas que se ven ahí no son buenas, ¿verdad que sí? Entonces lo que uno comienza a hablar, ¿verdad? Cosas que no le agradan a Dios. Pero si nuestra mente, nuestro corazón está saturado con palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy nos dio tiempo nada más para de esta parte de esta serie, ¿verdad? Como Cristo en la lectura de la Biblia, imitando a Cristo en la semejanza en cuanto a devoción por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y este punto de hoy fue: nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de devoción a las Escrituras. En los siguientes domingos vamos a terminar los otros dos puntos de este sermón. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Pero, a manera de aplicación, a manera de conclusión, yo creo que hay mucho que decir. Pero lo más importante es, amado hermano, imitemos a Jesús en cuanto a nuestra devoción por estudiar la Biblia, por leer la Biblia, por meditar en la palabra del Señor. Si nosotros seguimos a nuestro Maestro, tenemos que hacer las cosas que nuestro Maestro hacía. Amén. Y es muy difícil crecer como cristiano si no dejamos que la palabra de Dios nos redarguya, nos corrija, nos enseñe. Pero no solamente eso, sino que todos nosotros tenemos batallas. Usted tiene batalla, ¿verdad que sí? Con algo. Tiene tentaciones y pruebas y batallas espirituales.
Usted sabe lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. En Efesios 6:17, que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Mientras más usted está saturado de la palabra, más equipado va a estar usted para pelear su batalla, para pelear la guerra espiritual, porque la Biblia es la espada. Y vimos cómo nuestro Señor Jesucristo utilizó esa espada cuando fue tentado contra el enemigo. Usa usted también esa espada. Satúrese de la palabra. Imitemos a Cristo en la oración, pero también imitemos a Cristo en nuestra devoción por la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, es viva y eficaz. Gracias por este tiempo que hemos hablado de ella. Señor, hasta ahora es una bendición lo que hemos aprendido. Seguiremos en este tema, Señor, los domingos que vienen. Pero te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra, Señor. Que podamos estudiar la Biblia con pasión, con amor, con devoción, como nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando tenía 12 años, Señor, demostró cómo era un hombre de estudio y devoción y fidelidad a la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esto todos los días, sacar un tiempo para leer tu palabra todos los días. Y, Señor, que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para que seamos redarguidos, corregidos, enseñados, instruidos en justicia, Señor. Que esta práctica diaria nos ayude, Señor, a crecer cada día más y más y más a la semejanza a nuestro Señor Dios y Salvador y Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.